Buenos días. A continuación revisaremos el tema de torco-momento, teorema de Varignon y el procedimiento o bien los procedimientos para calcular la torco-momento, tanto de forma escalar como de forma vectorial, utilizando para ello el producto cruz. Vamos a empezar por definir qué es una torco-momento. Entonces, la torco-momento no es más que la capacidad que tiene una fuerza para provocar rotación sobre un cuerpo rígido. Si nosotros tenemos un cuerpo de masa m y generamos un plano como el que se muestra en la figura, podemos darnos cuenta cómo en ese plano está actuando una fuerza F. Esa fuerza F, ¿sí?, que está en rojo, tiene una magnitud, una dirección y un sentido. Además, esa fuerza está aplicándose sobre un punto fijo llamado A. Ese punto se puede definir de manera conveniente por medio del vector R de posición, que une al punto de referencia fijo O con A. A este vector se le conoce como vector de posición del punto A desde A respecto de O. O sea, que vamos a empezar en el punto O y nos vamos a dirigir hacia el punto A para definir a ese vector de posición. También existe otro factor muy importante. Si nosotros trazamos la línea de acción de la fuerza F y construimos una recta perpendicular a ella, como tenemos esta flecha con doble punta, nos damos cuenta que S es la distancia perpendicular entre la línea de acción y el eje de rotación. Y a esa distancia se le conoce como brazo de palanca. En la siguiente imagen podemos ver el efecto de torco o momento, como en una barra vertical, un brazo de acero que en un extremo tiene una bola y en el otro una tuerca, está girando en torno a esa barra. Primero lo hace en sentido antihorario y luego lo hace en sentido horario. Vamos a analizar el movimiento de dicho brazo de manera particular. Aquí tenemos nosotros el primer movimiento en sentido horario. Podemos ver que la fuerza F está empujando a la esfera para hacerla rotar en sentido de las manecillas del reloj. Si nosotros establecemos un sistema de referencia XY, podemos pensar que ese brazo tiende a moverse desde X hasta Y, provocando un giro en sentido horario si lo estamos observando de frente en la parte superior. Ahora bien, entre la fuerza F y la flecha roja que está aquí hay 90 grados. Entonces, esa flecha roja se define como su brazo de palanca. La distancia que exista ahí será el brazo de palanca. Ahora bien, si trazamos nosotros un eje perpendicular al plano que ya teníamos, sería el eje Z. Entonces, el producto de multiplicar la fuerza por su brazo de palanca nos genera lo que conocemos como torque o momento, la cual tendrá una dirección perpendicular al plano. Entonces, quiere decir que ese efecto de torque o momento será en torno del eje Z y además tiene un sentido. Cuando el giro es en sentido de las manecillas del reloj, la torque o momento es negativo, por eso está apuntando hacia abajo. Veamos el siguiente caso. En el siguiente caso, la fuerza se invirtió de sentido. Ahora, si trazamos nosotros nuestros planos de referencia, XY, podemos darnos cuenta que la barra se va a mover ahora desde Y hacia X. O sea, lo va a hacer en sentido antihorario. Esto va a generar una torque o momento sobre el eje perpendicular a dicho plano, que es el eje Z. Y además esa torque o momento es paralela a ese plano y además va en el sentido positivo, hacia arriba, porque el giro es antihorario. Nosotros tenemos dos maneras de cómo podemos calcular la torque o momento. Una de ellas es de manera escalar y la otra es de forma vectorial, específicamente mediante un producto cruz vectorial. El momento de F con respecto de O
se define como el producto escalar entre la fuerza F y su brazo de palanca. Si nosotros queremos calcular la magnitud de esa torca o momento respecto a un punto O, vamos a decir que es el producto de multiplicar la magnitud de la fuerza F por el brazo de palanca. Vean muy bien cómo la definición dice la magnitud de la fuerza F. O sea que la fuerza F no se le agrega ningún signo, solamente el número de su valor y la unidad de fuerza. Y el brazo de palanca es un escalar, o sea que también es otro número. Entonces cuando multiplicamos dos números entre sí, obtenemos otro número, que no es más que un escalar. Por eso este es un enfoque escalar. Y lo que estamos obteniendo es un momento m de magnitud F por D. Si queremos construir al vector, entonces lo que tenemos que hacer es agregarle el sentido. Y veríamos si el giro lo está haciendo horario o si lo está haciendo antihorario. Si es horario, va a ser positivo. Si es antihorario, perdón, si es antihorario es positivo y si es horario es negativo. Ahora bien, muchas de las ocasiones nos encontramos con que sobre un cuerpo rígido actúan más de una fuerza. Cada fuerza produce una torca o momento. Entonces lo que hacemos es calcular una sumatoria de todos los momentos que producen cada una de las fuerzas que están actuando sobre ese cuerpo rígido. O sea, sería la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de la fuerza I por el brazo de palanca I. Si I fuera 1, sería fuerza 1 por brazo de palanca 1, más fuerza 2 por brazo de palanca 2, y así sucesivamente hasta llegar a la fuerza N por el brazo de palanca N. Ahora bien, si le damos un enfoque vectorial, ahora el momento que produce la fuerza F con respecto de O se tiene que definir. Y observen cómo esto es bien importante, como el producto vectorial cruz entre el vector de posición R, producto cruz, el vector de fuerza F. Observen la diferencia que existe entre el enfoque vectorial y el escalar. En el escalar era fuerza por brazo de palanca. Aquí no, aquí es vector de posición R por vector de fuerza. Es bien importante respetar el orden. Primero se pone el vector de posición, luego el producto cruz y luego el vector fuerza. Ahora bien, la ecuación cambió. Ya no vamos a usar la letra M para definir al momento, sino la letra griega tau. Esta letra griega tau representa el momento vectorial entre un vector de posición en producto cruz por un vector fuerza. Ahora bien, si nosotros tenemos, igual que en el caso anterior del producto escalar, más de una fuerza actuando en un cuerpo rígido, entonces el momento vectorial será la sumatoria de todos los productos cruz entre los vectores de posición y los vectores fuerza. Algo muy similar a lo escalar, solamente que hay ciertos cambios. Aquí es un enfoque vectorial, por eso las dos variables R y F tienen una flecha arriba, porque son vectores, no son escalares. ¿Qué quiere decir que sean vectores? Que deben de tener magnitud, dirección y sentido. O sea, aquí sí es importante el signo, tanto del vector de posición como el signo de las fuerzas. En el escalar no se toman en cuenta los signos. Uno define el signo de acuerdo al tipo de giro. Aquí no nos vamos a enfocar en cómo está girando. Solo el método nos va a decir cómo están siendo los giros. Lo único que hay que hacer es respetar los signos, tanto del vector de posición como del vector fuerza. Ahora bien, vamos a analizar el primer problema, pero desde un enfoque escalar. Entonces aquí nos están diciendo que hay una perforadora, ¿sí?, que se encuentra unida por medio de un perno en A. Quiere decir que la perforadora está libre para girar en torno del punto A. Pues la perforadora puede generar un giro en torno de este punto sin ningún problema. Lo que está generando escalarmente es una torca o momento.
pero ahora ya no va a ser en torno de O, sino en torno del punto A. La pregunta que nos hacen a nosotros es, ¿quién es esta torca o momento? Entonces, nos vamos a dar la tarea de calcularla, obviamente, como les dije ahorita, desde un enfoque escalar. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, lo primero que vamos a hacer es definir al vector fuerza. El vector fuerza, como está siendo aplicado en un punto que vamos a marcar aquí, este es el punto de aplicación del vector fuerza. Entonces, como la fuerza está saliendo de ese punto, el vector es positivo. Por eso aquí no pusimos signo. Se debe de entender que es positivo. Y que tiene una magnitud de 8 libras. Y si nosotros, este es el origen, lo extendemos, el ángulo lo medimos desde aquí hasta donde está la fuerza. Entonces tenemos un ángulo de 180 grados. Bien, ese es nuestro vector fuerza. Ahora bien, trazamos la línea de acción. Luego, trazamos una recta perpendicular que parte de la línea de acción y pasa por el eje de rotación. No hay que olvidar lo que les dije ahorita, que entre la línea de acción y esa recta debe de haber un ángulo de 90 grados. Deben de ser perpendiculares entre sí y además esa recta tiene que pasar por el punto que es el eje de rotación. Ahora bien, si nosotros hacemos eso, pues ya podemos definir que esa distancia que hay entre A y la línea de acción no es otra cosa más que nuestro brazo de palanca, que vale 1.5 pies. Entonces, recordando que la ecuación de torque o momento dice que puede ser positivo o negativo, con una magnitud m, nos daremos a la tarea de calcular. Si nosotros observamos esta fuerza al jalar y si nosotros eliminamos, ¿sí? Eliminamos la superficie de apoyo que hay aquí, entonces la perforadora ya no va a chocar con B. Lo que va a pasar es que se va a seguir de largo. Va a hacer un giro en este sentido. Entonces nos damos cuenta nosotros que la torque o momento es en sentido antihorario. Por lo tanto, el signo que tenemos que considerar en el resultado será positivo. Bien, entonces, vamos a calcular la magnitud. Es fuerza por brazo de palanca. La fuerza vale 8 libras. Acuérdense que es magnitud de la fuerza. No ponemos signos más ni menos. Nada más ponemos 8 libras, el valor. Y luego, también otra magnitud, sin signo. Brazo de palanca, 1.5 pies. Aquí no importan los signos de la fuerza y del brazo de palanca. El resultado son 12 libras por pie. Ahora bien, como les dije ahorita, nosotros ya definimos que la torca es positiva. Entonces podemos agregarle su signo, ¿sí? Dependiendo del tipo de giro. Entonces, como dijimos que iba a girar en sentido antihorario, será positivo. Y será de 12 libras-pies. Esta es la forma en cómo se resuelve este problema desde un enfoque escalar. Ahora bien, si lo hacemos desde un enfoque vectorial mediante el producto cruz de los vectores unitarios, el procedimiento es muy similar. Tiene ciertos cambios por la cuestión vectorial. Primero, vamos a definir nuevamente quién es la fuerza. Ya saben por qué es positiva de 8 libras y por qué 180 grados. Lo vimos en el caso anterior. Ahora, esta fuerza tiene sus componentes vectoriales en I, en J y en K. Si yo calculo las componentes rectangulares, sé que la fuerza en X es menos 8 libras. Pero cuando es en X, vectorialmente es en Y. Por eso la pongo ahí en Y. Y como no tiene componentes en Y ni en Z, las componentes vectoriales en J y en K valen 0.
Entonces yo puedo decir que el vector fuerza solamente es equivalente a menos 8 libras en la dirección Y. Observen cómo aquí sí es importante considerar el signo de la fuerza. En el caso anterior no lo hicimos. ¿Por qué lleva signo? Porque se trata de un vector y el signo define el sentido. Las 8 libras definen la magnitud y la Y define la dirección. Entonces nosotros aquí tenemos el sentido, tenemos la magnitud de un vector, fuerza y la dirección. O sea, este es un vector porque tiene magnitud, dirección y sentido. En el caso anterior no poníamos signo, no poníamos dirección, por eso era un escalar y era desde un enfoque escalar. Ahora bien, nosotros tenemos que definir, ¿sí?, para poderlo resolver, nuestra ecuación. La torque momento tau ya no es m, es tau. Es igual al vector de posición r por el producto cruz, el vector fuerza. Tenemos ya el vector fuerza, nos falta el vector de posición. El vector de posición nosotros lo vamos a definir como la distancia que hay del punto C respecto de A. Entonces yo aquí donde está la mano del hombre acabo de poner a C porque no tenía letra, solamente tenía aquí A y acá tenía B. Y aquí no tenía letra y aquí puse una C para hacer la referencia. Quiere decir que yo voy a medir la distancia que existe entre C y A. Bien abusados. Solamente puedo hacer un recorrido sobre los ejes X y Y. Entonces, eso me lleva a pensar a mí que el vector de posición de C respecto de A, voy a empezar en a medir el desplazamiento que tengo que realizar para llegar a C. Recuerden que los desplazamientos son líneas rectas entre un punto y otro. Entonces aquí me doy cuenta que tengo que hacer un desplazamiento de 2 pies para llegar de A a B. Entonces, esto va a definir que el vector desplazamiento en X y vectorialmente en Y es equivalente a 2 pies. Luego tendría que hacer un desplazamiento vertical hacia arriba para llegar a C. Entonces es la parte vectorial en J o rectangular en Y, como lo quieran ver. Entonces ahí tenemos nosotros ya las dos magnitudes. 2 pies para el vector de posición Y y 1.5 pies para el vector de posición J. Entonces ya puedo construir a mi vector de posición de C respecto de A. Tiene 2 pies en Y, pero como apunta a la izquierda es negativo. Y luego tengo 1.5 pies en J, pero como la flecha apunta hacia arriba en el desplazamiento es positivo. Y no tengo desplazamientos en K, o bien perpendicular a la presentación. Bien, el vector de posición puedo omitir el 0 de la K y me quedo solamente con el vector de posición Y y el vector de posición J con sus magnitudes y sus sentidos. Ahora bien, si lo llevo a mi ecuación, voy a tener vector de posición, ahí está, menos 2 pies en Y más 1.5 pies en J. Y luego, como dice la ecuación, producto cruz, vector fuerza. Entonces, el vector fuerza son 8 libras en Y. Nosotros sabemos que esas 8 libras que tenemos ahí es un monomio y el vector de posición es un binomio. Entonces, vamos a multiplicar en producto cruz el menos 8 libras en Y por los menos 2 pies en Y. Y luego vamos a multiplicar el menos 8 libras en Y en producto cruz por más 1.5 pies en J. Entonces aquí en la ecuación lo estamos representando, la multiplicación del monomio por cada término del binomio. Pero nos damos cuenta que aquí vamos a tener la parte escalar, menos 2 pies en Y por menos 8 libras en Y. Entonces como los vectores de posición son Y cruz Y, se van a eliminar, dan 0. Entonces la segunda parte de la multiplicación es
1.5 pies en J por menos 8 libras en I. O sea, es un vector J cruz I. Entonces, esto nos lleva a menos 8 libras que multiplican a 1.5 pies y la parte del producto vectorial, aquí está, J por I. Recuerden que vamos a seguir la regla del reloj. ¿Cuál es la regla del reloj? Bueno, es un reloj que se forma de esta manera. Tenemos 3 elementos, donde aquí va a estar I, aquí va a estar J y aquí va a estar K. Entonces la forma del reloj dice que puede girar en sentido contrario a las manecillas del reloj, pero que el resultado va a ser positivo. Y que si gira en sentido de las manecillas del reloj, la multiplicación es negativa. Entonces cuando yo digo I por J, me da K. Positiva porque estoy haciendo la multiplicación antihoraria. Cuando yo digo J producto cruz I, me da K. Y como lo estoy haciendo en sentido de las manecillas del reloj, es negativo. Esa es la razón que al multiplicar aquí J por I, me da K. Y como el sentido de la multiplicación fue horario, me dice que es negativo. Entonces, menos por más, nos va a dar más. 8 por 1.5, 12 libras pies en la dirección K, o sea, perpendicular al plano, y es positivo. Entonces estamos obteniendo la magnitud de la torca, la dirección de la torca y el sentido de la torca. En la parte escalar no nos da sentido ni nos da dirección, nos da magnitud nada más. Nosotros tenemos que definir tanto el sentido como la dirección. Y aquí en el producto cruz no tenemos ese problema. El mismo método nos indica sentido, dirección y magnitud. Bien. El segundo problema, aquí lo tenemos. Dice que vamos a determinar la torque o momento que producen la fuerza de 15 Newton y de 8 Newton respecto de C, mediante el enfoque escalar. Si lo hacemos así, yo voy a enumerar las fuerzas. Voy a decir que la fuerza de 15 libras es el vector F1 y la de 8 Newton, perdón, son Newton las unidades, es la fuerza 2. Defino a mis dos vectores. La fuerza F1 es un vector que es negativo, ¿sí? Aquí se me pasó a mí ponerle el signo. El vector es negativo. Vale 15 Newton con un ángulo de 90 grados. Este de aquí es el punto de aplicación. Entonces, como la fuerza de 15 Newton está entrando al punto de aplicación, es negativo. Luego tenemos la fuerza de 8 Newton con una dirección de 180 grados. Positiva. Positivo porque está saliendo y además medimos el ángulo en sentido antihorario y es de 180 grados. Si esta es la línea de acción de la fuerza y este es el eje de rotación, partimos del lado derecho. Para el primer vector, pues también partimos de aquí hasta el vector y son los 90 grados. Esa es la manera en que nosotros definimos qué es lo que está pasando, ¿sí?, con la definición de las fuerzas. Ahora bien, cada una de esas fuerzas tiene su propio brazo de palanca. Tenemos que definir esos brazos de palanca. Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Entonces, para eso voy a trazar la línea de acción de la fuerza F1. Voy a sacar una recta perpendicular a esa línea de acción y que vaya en la dirección del eje de rotación. El eje de rotación es el punto C. Nosotros tenemos aquí nuestro eje de rotación. Entonces, todos los brazos de palanca tienen que ir hacia él. Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría esa recta. Ahí están. Y nos damos cuenta que ese es el brazo de palanca para mi fuerza F1 y que además tiene un valor de 125 milímetros.
Por otra parte, tenemos también al brazo de palanca para la fuerza F2. Que si trazamos la línea de acción de F2, ahí la tenemos, sacamos una recta perpendicular a ella y que pase por el eje de rotación, ahí está. Ese es el brazo de palanca para la fuerza F2. Y es equivalente a sumar 75 más 50, 125 milímetros también. Ahora bien, escalarmente, la torque o momento, como tenemos más de una fuerza, tiene que ser la suma de los vectores fuerza por los brazos de palanca. Entonces, vamos a calcular esa torque o momento como la fuerza 1 por su brazo de palanca 1 más la fuerza 2 por su brazo de palanca 2. M1 es igual a magnitud de la fuerza 1, magnitud 15 newton, por el brazo de palanca 1, 125 milímetros. Entonces eso nos da 1875 newton por milímetro. Calculamos el momento número 2. El momento número 2 va a ser magnitud de la fuerza 2, 8 newton, por el brazo de palanca, 125 milímetros. Eso nos da 1000 milímetros. Ahora observemos cómo los dos son negativos. ¿Por qué los dos son negativos? Bueno, la razón de que los dos sean negativos es que esta fuerza F1 de 15 newton haría girar a la ménsula en torno del punto C en el sentido antihorario. Y la fuerza F2 también la haría girar en sentido antihorario. Entonces los dos se tienen que considerar como positivos. Ahí está, positivos los dos. Entonces, el siguiente paso es sumarlos al momento 1 más el momento 2, respetando las leyes de los signos. Y como los dos son positivos, se suman y mantienen su signo. Y nos da positivo, 2875 Nm. ¿Cuál es la dirección? La dirección sería en un plano perpendicular a ese punto. O sea, sería en este plano, hacia acá. Como si estuviera saliendo del eje de rotación. ¿Sí? Este plano sería el plano Z, este de aquí sería X y este de acá sería Y. Entonces, como la ménsula está tratando de rotar de X a Y, la dirección es en Z. Y como lo está haciendo en sentido antihorario, es saliendo de Z o positivo. Bien, vamos a ver esto ahora desde un enfoque vectorial. Fíjense, vamos a definir a nuestros vectores fuerza. Ahí está. El vector F1 es, nuevamente aquí se me pasó a mí el signo. ¿Sí? Espero no tener problemas ahí en el resultado de la multiplicación. Este es negativo. Es de 15 newton con 90 grados. Tiene sus componentes. Si se fijan, en Y no tiene componente, o sea, en el eje X. En J sí tiene, y es menos 15 newton. Aquí ya tengo la corrección, miren cómo estoy considerando el signo negativo que tengo aquí. Ahora, más 0 en K. Este vector fuerza solamente tiene una componente y es vertical. Y es de menos 15 newton vectorialmente en la dirección J. Entonces, ya tengo a mi vector fuerza 1. Voy por el vector fuerza F2. 8 newton con 180 grados. Ya sabemos la razón, ya lo vimos en el caso anterior. Entonces, este vector 2 tiene sus componentes vectoriales. Y como la fuerza está horizontal, solamente tiene componente en X o en Y, vectorialmente. Vale 8 newton y es negativo porque apunta a la izquierda. En J y en K vale 0 porque no tiene componentes. Entonces ya tengo al vector fuerza F2. Vale menos 8 newton en la dirección Y. Vectorialmente ya los tengo a la fuerza F1 y a la fuerza F2. Ahora, como este es el punto de aplicación y este de acá es el eje de rotación, voy a buscar
a mi vector de desplazamiento. O sea, voy a buscar cómo llegar del punto C al punto A, vectorialmente, porque se trata de un vector. ¿Qué quiere decir? Que como se trata de un desplazamiento, es un vector y tiene que ser una línea recta sobre los ejes X o sobre el eje Y. Entonces, este tiene sus propias componentes, en Y, en J y en K, como les decía ahorita. Como no estamos haciendo tridimensionalmente, en K va a valer 0. Para movernos de C hacia A, tendríamos que recorrer una distancia desde C hacia este punto que tenemos aquí arriba, ¿sí? Que es una distancia de 125 milímetros hacia arriba, en el eje J. Luego, nos moveríamos otra distancia de 125 milímetros, pero sobre el eje Y, de 125 milímetros. Ahí está. Y vean cómo en K no tenemos vale 0. Entonces mi vector de posición queda definido como menos 125 milímetros en la dirección Y, más 125 milímetros en la dirección J. Entonces, como tengo más de una fuerza, la torque-momento va a ser equivalente a vector de posición. Recuerden cómo el vector de posición va primero, por el vector fuerza. Entonces, eso me lleva a pensar que tengo el vector de posición de A respecto de C en producto cruz por la fuerza F1 y al vector de posición de A respecto de C, producto cruz vector fuerza 2. Sustituyo los valores. Vean cómo el vector de posición ahí lo tengo, menos 125 milímetros en Y más 125 milímetros en J. Luego tengo producto cruz, vector fuerza F1, menos 15 newton en J. Entonces aquí yo ya me doy cuenta que este J, cuando se multiplique por este, va a dar 0. Quiere decir que desde ahorita yo puedo pensar que ese yo no lo debo de tomar en cuenta. Luego digo, más, porque es una sumatoria. El vector de posición, lo repito, menos 125 milímetros en Y, más 125 milímetros en J. Ahora por el vector fuerza F2, que vale menos 8 newton en Y. Aquí me doy cuenta también que la Y se repite acá y que cuando multipliquen se van a dar 0. O sea que este yo lo puedo omitir, ¿sí? En la multiplicación. Ahí están. Entonces, si hago la operación, fíjense cómo me queda. Menos 125 milímetros en Y, producto cruz, menos 15 newton en J. Luego, más 125 milímetros en J, producto cruz, menos 8 newton en Y. Desarrollo. Menos por menos, más 125 por 15, 1875 unidades, newton metro. Y luego los vectores unitarios y producto cruz J. Yo ya sé que esto me va a dar, recordando la regla del reloj, K y positivo. Entonces ahí ya lo tenemos en la parte inferior. Aquí tenemos K positivo. Luego, más por menos, menos 125 por 8, 1000 unidades, newton milímetro. Y luego la multiplicación vectorial, J, producto cruz, I. J, producto cruz, I, me va a dar menos K. Entonces voy a tener más por más de la K, más 1875. Aunque no aparezca ahí, aquí en esta parte, acompañando a la K, hay un 1, porque se trata de un vector unitario. Entonces el 1875 multiplica el 1 y se mantiene. El signo más que tenemos aquí multiplica el signo más del resultado de I por J. Entonces se mantiene el signo más. Y luego tenemos las unidades. Y luego la parte vectorial en K. Ahí está. Y acá vamos a tener menos por menos, pues nos da más. 1000 por un 1 que está aquí, acompañando a la K, nos da 1000. Unidad, newton milímetro. Y luego la parte vectorial K.
Entonces, como estos dos tienen el mismo signo, son términos semejantes, se pueden sumar y mantener su signo. Y ahí nos da más 2.875 newton milímetros. El mismo resultado que nos dio escalarmente. Bueno, este procedimiento vectorial es el que tenemos que dominar, lo tenemos que manejar adecuadamente para los temas futuros. Por eso es la importancia de verlo. No lo vamos a hacer de manera escalar, puro vectorial. ¿Sí? Lo que quería era mostrarles los dos métodos y que vieran el método vectorial mediante el producto cruz de manera correcta, cómo es su aplicación. Bien, por mi parte, eso es todo.